Vamos a empezar aquí por el final. Por este punto vamos a tener oportunidad de hablar de datos, vamos a tener oportunidad de hablar de clientes, de plataformas, pero vamos a empezar por esto que dices tú, de este cambio, que esta perspectiva de engagement, de relacionarnos con el cliente de una manera sostenible, etcétera, etcétera, como ya hemos visto, cómo está cambiando y revolucionando ya no solo los departamentos de marketing, sino toda una organización. Pero vamos a ir por partes. Me has hablado de datos, me has hablado de tecnología, me has hablado de otras cosas. ¿Qué conocimientos, capacidades o perfiles que la gente que está aquí o la gente que nos está viendo tiene que tener conciencia de que se van a necesitar para poder tener una relación sana con los clientes? ¿Qué perfiles, qué capacidades o qué habilidades se van a requerir en un futuro inmediato en las organizaciones y en los departamentos para poder abordar esto? Esta es una de $1 million question, pero… pero lo vamos a hacer, pero vamos a Bueno, a ver, bajo mi perspectiva, o sea, el cambio en la organización es brutal, la verdad. Al final, pues partes de estructuras donde los departamentos trabajan de una manera más como silos y al final el cliente es único. Entonces lo que cambia realmente es, oye, cada uno de los departamentos puede seguir trabajando en la profundidad que necesite, pero que tiene que tener una visión que antes comentabas, yo creo tú, David, holística, ¿no? del cliente. Entonces eso cambia todo. Perfiles, pues por ejemplo, está claro que data, y además en data aquí mucho matemático, y lo mejor es matemático cruzado con psicología. O sea, al final no se trata solamente que sea bueno conociendo o manejando los datos, sino que también sea bueno poniéndose en los zapatos de la gente, para entender los patrones bien, porque si no pueden salir básicamente diferentes dimensiones, pero que no tienen aparentemente no se reflejan en la sociedad. Yo creo que marketing digital es clave. O sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con esa parte es fundamental. Analítica, y la separo de todo lo que es el mundo más del matemático, de análisis de datos más profundo. Yo creo que analítica hoy en día, sobre todo los que estamos en digital, manejamos un montón de herramientas y hay que entender muy bien la analítica y qué partido hay que sacar para sacar los KPIs, que además cambian constantemente. Tenemos algunos claves, pero otros cambian. Y yo, al menos, bajo mi perspectiva, yo no sé si mis compañeros quieren añadir, es lo que yo veo. Voy a añadir para ti, Rel, al hilo de lo que tú estás diciendo. Hemos hablado de tecnología. Has mencionado cosas de tecnología como un medio, no como un fin, tecnología como un habilitador. ¿Se puede construir engagement ya sin tecnología? ¿Una directora de marketing puede permitirse no saber de tecnología? ¿Podemos en una organización no tener siempre en el radar las plataformas de tecnología? ¿Rol de la tecnología en todo esto? O sea, la respuesta simple es no, ¿no? O sea, hoy en día la tecnología es indispensable, como lo decía Antonio. No es lo que te va a… O sea, si no la tienes no vas a poder hacerlo, pero si la tienes no está hecho. Y además es una cosa que está cambiando constantemente y las empresas tenemos que ser bastante ágiles en cómo ir adaptando esta tecnología a lo que ya tenemos. Y entonces aquí, mientras hablas, Antonio, también o sea, piensas que la tecnología también ha permitido que haya nuevos players en industrias que normalmente no existían, ¿no? O sea, en la energía es un hecho que hemos pasado de ser unas cuantas empresas que dábamos este servicio, ahora que hay cientos de empresas que pueden comercializar luz y gas en España. Y esto es porque la tecnología, además de la regulación, les permite hacer esto. Entonces, como empresa, o sea, nosotros como empresa que tenemos toda esta historia detrás, nos es mucho más, no diría difícil, pero nos presenta un challenge adicional adquirir toda esa tecnología y ponerla dentro de nuestros procesos y sistemas actuales. Entonces,
porque al final tienes todo un legacy que tienes, ¿no? Y luego a la siguiente a la pregunta del director de marketing es que los directores de marketing tienen que estar muy pegados a cuál es la tecnología, o sea, qué tecnología se tiene, y no solamente de marketing, sino en general del negocio, para estar seguros de que estamos ofreciendo y cubriendo las necesidades que tienen nuestros clientes. Lo que le ha dicho Antonio, ¿no? Que al final, cuando habla de Martech, que no es un tema de decir, tengo la tecnología y entonces luego tengo que hacer algo con ella, ¿no? Sino es decir, cómo utilizo la tecnología como herramienta para llegar a lo que estoy buscando. Por eso, déjame matizar porque si no me van a matar en casa, que el data es imprescindible, pero de nuevo el significado que tiene ese dato, ¿no? Al final el punto es ese, ¿no? Evidentemente tiene que estar ahí, es el eje por el cual construyes ya las hipótesis y luego las certificas y miras, ¿no? Y vas haciendo el seguimiento. Pero también Netflix decía, ¿no? Que al final si tú solo haces caso de lo que dice la gente, pues al final no tendrás una respuesta seguramente acertada. Tendrás que ver lo que hace la gente, ¿no? Observarles. Entonces, son dos datos diferentes, ¿no? Puede tener una respuesta directa de alguien que dice, sí, yo esto siempre. Y luego dices, ya, pero no siempre, no lo haces siempre, ¿no? Entonces, no eres tan coherente, ¿no? Tienes una mentalidad a veces o un discurso fuera, pero luego la acción, ¿no? El cómo te comportas es lo que claro, ya baja directamente, ¿no? Entonces, por eso digo, el dato hay que tenerlo, la interpretación ahí es importante y ahí esos perfiles, ¿no? Todos los que han dicho es imprescindible. Yo añadiría solo un puntito de la actitud y de la mirada de esos perfiles, la curiosidad, la pasión, cada vez se valora más, ¿no? Yo creo que la hibridación está ahí, es que lo decíais perfectamente, ¿no? Matemáticos, filósofos, gente, pero que cada vez se mezclan más. Porque si tú tienes a una persona que solo hace una parte y está aislada, bueno, pues si es el number one, pues genial, ¿no? Pero luego tienes que estar en sincronía para que eso al final sea un equipo. Yo que soy muy de baloncesto, esto va de equipo, ¿no? Va de sumar. Puedes tener el mejor pivot, pero como no hay un buen base, pues eso no funciona, ¿no? Incluso pues que a veces intercambien roles, ¿no? Entonces, creo que al final hablamos de una filosofía común, ¿no? De una cultura que hace que eso pase y que la gente se enganche a hacer equipos de trabajo que juntos van con un objetivo que es, pues, cómo mi trabajo tiene un significado para hacer, evidentemente, unas ganancias, pero también que el resultado sea pues algo bueno, ¿no? Ese win-win que decíamos que tenemos que generar. Y por eso es muy inteligente lo que los casos que comentan, ¿no? De la amplitud de la empresa, cómo ha cambiado de cuántas hipotecas vendo este año, ¿no? A decir, a cómo estoy construyendo una relación que evidentemente como resultado genera una venta de un servicio o un producto, pero que por detrás hay mucho más, ¿no? Y eso yo creo que es la clave, ¿no? Es el ampliar y ir hacia arriba para después tener unos mejores resultados. Y al hilo de que tú dices, Terrell, tú hablabas en un montón de propósito. ¿Este foco en engagement implica, en vuestra opinión, un ajuste, un cambio en el propósito de la compañía? Sin duda. O sea, yo creo que, y lo mencionaba cuando hablaba de compromiso, ¿no? Y el compromiso no solamente en nuestro caso es de nuestros clientes, o sea, es un compromiso con la sociedad, ¿no? El propósito de las empresas ha dejado de ser y ha dejado de ser simplemente, o ha pasado de ser el accionista como único stakeholder al que cuidar, a hablar de muchos más stakeholders. Está el accionista, por supuesto, pero están los empleados, está el cliente, está la sociedad, porque, y ya lo comentaba Antonio, si no tienes el cliente en el centro de lo que haces, es muy difícil generar el engagement con el cliente. Y además el cliente es parte de la sociedad, con lo cual, si no tienes en cuenta cómo eso está afectando, o sea, cómo tus acciones como empresa están afectando a la sociedad, vas a perder el engagement con esos clientes, ¿no? Antonio, te voy a hacer una pregunta de organización que luego le voy a pasar también a Terrell. Ha quedado muy claro, estamos hablando de una nueva forma de abordar la relación con los clientes que a veces choca con estructuras organizacionales que yo hablo de business as usual, muy propias de era industrial, magníficas para lo que fue en su momento y para mantener ese business as usual, que está muy bien y hay que protegerlo. Pero ahora estamos hablando de hablarle más de tú a un cliente, estamos hablando de que las plataformas y los datos nos están definiendo, y empiezo a usar palabras, un customer journey que no solo hacemos, sino que estamos percibiendo con los datos lo que ellos nos están diciendo que está pasando, y lo incrementamos con encuestas, también con research del siglo XX, hacemos un mix de todo esto, pero da la sensación que seguir y matizar y gestionar la relación de la experiencia con el cliente es fundamental. ¿Esto empieza a abrir la puerta a que debiera de haber organización, parte de la organización, departamento
enfocado al Customer Experience? Yo aquí tengo una opinión muy clara. Sí, en el corto tiempo, no en el largo plazo. Y te cuento. O sea, al final, si tú estás haciendo ese movimiento, básicamente es porque tú quieres que tu organización esté más centrada, tenga una visión de cliente. Entonces, está claro que en el corto plazo lo que consigues es tener un departamento que evangeliza dentro de la organización para que todo el mundo se embeba de la importancia de tener visión cliente. Es como en digital, ¿no? Hace muchos años cada vez había muchas áreas de digital. Las empresas que están haciendo el movimiento hacia digital, al final es que el negocio ya es digital. Entonces, antes salía, ya no se trata tanto de tener un departamento de digital de 50 personas y que llega a ser 200. Si lo que interesa es tener a lo mejor 200 personas digital, pero distribuidas en toda la organización para que al final pues tú consigas ese propósito, consigo que es digital, ¿no? Yo creo que antes salía la importancia de tener jugadores con diferentes skills y que juegan todos en equipo en diferentes sitios. Entonces, la respuesta corta es sí en el corto plazo. En el largo plazo yo opino que eso tiene que pasar a la organización y obviamente sí está habiendo un cambio. O sea, casi nosotros a nivel de organizativo hay equipos específicos en esa línea y también hay equipos cross-área para tener una visión de cliente entre las diferentes. Luego tienes el experto en marketing que ayuda y aconseja cómo hacer la mejor campaña en el mejor momento, pero hay alguien que ha identificado dentro de todo lo que es el journey del cliente que a lo mejor hay que atacar ese punto. Y entonces se le pasa la pelota, no lo digo en el mal sentido peyorativo, sino se le pasa por la referencia del baloncesto, ¿no? Se lo pasa pues a esa persona que lo acomete. Por lo tanto, hemos hablado antes de que se necesitan nuevas habilidades, nuevos talentos, nuevas capacidades. Estamos hablando de que la organización, hasta nueva orden, tiene que estructurarse de una manera tal que permita poder entregar eso, y esa es la experiencia que tenéis. Terrell, yo no sé desde vuestra perspectiva en Naturgy cómo la organización está respondiendo a este foco en el Customer Experience. Sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo con Antonio. O sea, nosotros hace unos años empezamos este camino del Customer Experience como con una unidad y un proyecto muy claro de evangelizar a toda la organización, de poner al cliente en el centro y que el cliente es lo más importante. Y estamos ya transicionando a que eso no sea unos tíos ahí que se encargan de esto, sino que todos estamos comprometidos. Porque es que, si no, el cliente no estuvo en el centro, estuvo en el centro de unos cuantos. Entonces, para que el cliente esté en el centro, no puede haber alguien que esté solo uno que esté preocupado del cliente, es que todos tienen que estar preocupados en el cliente. Y da igual si tú estás en el departamento de ventas o de atención al cliente, que eres primera línea, o estás en el back office, más back office que exista. Tú estás gestionando cosas para el cliente, aunque estés comprando la energía. Esa energía va para un cliente. Entonces, eso es toda una evangelización que pasa en la organización para que todo el mundo sea consciente de que lo que está haciendo tiene implicaciones en el cliente y tiene y además está afectando en algún punto del Customer Journey. Eso no quiere decir que no haya gente, como bien dice Antonio, que tenga una visión holística y tenga una visión de dónde está el Customer Journey y dónde tenemos que atacar, ya sea con campañas, ya sea cambiando el proceso, ya sea poniendo una acción en un call center para resolver algo, lo que sea. Pero todos los demás beben de esa cultura de que el cliente está en el centro. David, te quería preguntar una cosa. Estamos hablando de compañías que, por cierto, grandes, medianas, pequeñas, porque la dinámica, y ahora hablaremos un poquito de esto, es equivalente para pymes exactamente, B2B, B2C, B2D, todas las letras que queráis poner, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de un foco en cliente, estamos hablando de plataformas tecnológicas que hay que dominar, que nos permiten hablar con los clientes o tener un diálogo y recoger datos. Estamos hablando de que probablemente esto, con una perspectiva de tiempo, tiene que estar estructurado organizacionalmente, en departamentos y demás. Pero desde el punto de vista contenidos, muchas veces podría haber un conflicto entre, por decirlo de alguna manera, la comunicación de marca y lo que podría ser una comunicación one-to-one
a clientes para distintas cosas que muchas veces son pura performance o cosas más funcionales. Entonces, lo que quería era pedirte tu perspectiva. ¿Cómo se combina esto? ¿Cómo se gestiona este potencial conflicto? Por un lado, estás gestionando la construcción de una marca, por otro lado, tienes una interacción uno a uno. ¿Cómo, desde el punto de vista de contenidos, se gestiona adecuadamente esta manera de operar? Pues yo creo que la clave está en no descartar nada, ¿no? O sea, no hay una parte mejor o peor. Yo creo que lo hemos hablado de la visión holística o transmedia de la comunicación, donde todo está conectado, y en el grupo lo hacemos, ¿no? Yo creo que ahora hablábamos de ese paso en el cual antes había compañías diferentes dentro de la casa, ahora hay áreas transversales, ¿no? Y la clave está ahí, ¿no? Cuando todas esas áreas se hace un único equipo, evidentemente con un liderazgo, pero que tienen esa visión transversal, hace que después los resultados los veamos como unas piezas de puzzles que acaban encajando. Con lo cual no es es que el performance no es importante. No, díselo al que está ahí midiendo y sabe que no puedes distraer en el momento de la verdad, ¿no? Y una persona, lo que hacemos es no decir esto es más importante o menos, sino en el qué momento, ¿no? Al final lo que buscamos, en Havas Media Group tenemos también un proceso de transformación iniciado y potente, ¿no? En el cual pues hay las 3 T's, ¿no? La parte de conexión, ¿vale? La parte de contenido y la parte de contexto, ¿no? Y esos 3 juegan, ¿no? Y los perfiles se completan. Con lo cual, a mí me gustaba mucho en su época Canal Plus, que siempre hacía campañas de marca y que también eran de producto a la vez, ¿no? Hay veces que no puedes, que haces comunicaciones que trabajan específicamente un ámbito. Pero yo siempre digo que la marca siempre está detrás y al final la marca hablará con sus acciones, productos y servicios. Con lo cual también una muy buena campaña corporativa que luego hace productos que no tienen nada que ver va a rascar, ¿no? Soy muy sostenible, pero luego no hay un producto sostenible. No cuadra mucho. Y al revés, ¿no? Soy una compañía que hace tal y luego no. Entonces, por eso creo que son referentes, ¿no? Es decir, ya no solo pensamos por separado cuál es la mejor opción de trabajar una activación concreta, específica y luego una estrategia, sino cómo trabajamos la estrategia y la activación de la mano y, evidentemente, con especialistas y profesionales que en cada ámbito son los responsables de esa, no fase, sino ciclo, ¿no? Que podríamos decir, porque al final también esto al final es redondo y cuando no termina en una línea y se acaba, ¿no? Sino que ya es un círculo que todo se retroalimenta y que yo activando proyectos y en la parte de contenidos, ¿no? Pues bueno, haces la capilaridad para que haya un proyecto principal donde es la puerta de entrada, seguramente, pero luego vas lanzando en función del tipo de perfil de usuario y los intereses un contenido más específico o menos, ¿no? Y ahí hay grandes maestros, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre pongo el caso de Pixar, que me gusta mucho buscar también referentes fuera del sector para que nos inspiren y ver cómo se organizan, cómo trabajan y demás. Pues que al final tienes la película para el público en general y la ves y ya está, y el niño está contento, la madre, padre, padres o madres, da igual, que van juntos en familia, también disfrutan, ¿no? Ya no es el típico de película infantil o tal, sino que ya roto, es una experiencia que quien la ve está allí. Yo cada día canto por la mañana con mi hija, pero estoy casi yo más emocionado que ella, ¿no? Y el punto cuál es que al final pasa de allí a decir, hey, que luego hay detalles para los fans, ¿no? O hay detalles para el que vieron la primera película, o hay detalles para los que les gusta la animación, y hay detalles para los diferentes tipos de stakeholders que ven que ahí pasa un punto, incluso para los técnicos, ¿no? Hay gente que sueña en ir a trabajar allí porque es animador y ve cosas que son diferentes. Con lo cual, yo creo que ese punto de diferentes capas de profundidad y diferentes niveles ayudan a que no haya ya algo que solo esté comunicando un punto. Tendrá un foco, pero al final todo respira todo y todo está conectado y ya no podemos aislar tan fácilmente es que esto no habla de marca ya, pero aquí, si somos una empresa de calidad, pues el vídeo tiene que ser de calidad y el producto tiene que ser de calidad, ¿no? Si no, lo estamos destruyendo y los pequeños detalles son lo que acaba marcando. Oye, y para vosotros dos, ¿no? En este terremoto que en todos los sentidos se está generando el engagement, porque estamos hablando de tecnología, estamos hablando de contenidos, estamos hablando de propósitos, ¿sabes? Hemos empezado como engagement y la cosa estamos ya en que estamos alterando prácticamente todo, y yo quiero ahora hablar de que de facto lo que se termina alterando son las operaciones propias de la compañía. Y tú has comentado antes que habías cambiado las operaciones, también Antonio me voy a preguntar, pero al final cuando estamos hablando de operaciones, que suena como muy elevado, al final eso acaba en cómo actúa un departamento de marketing, cómo actúa un departamento de logística, cómo actúa un departamento comercial, etcétera, etcétera. Cuando tú tienes datos que te dan información y tú mismo desde esas plataformas puedes actuar, pues el departamento comercial o los puntos de venta o las sucursales o lo que toque se alteran. Y yo quería preguntaros un poco sobre esta pregunta que es un poco más difícil, ¿no? En el sentido es cómo el foco y toda la actuación sobre engagement de facto tiene una onda expansiva sobre toda la corporación. Y si de verdad quiere convertir el engagement en una palanca de crecimiento y de satisfacción de clientes,
las operaciones traquetean y se tienen que alterar. Y quería preguntaros desde vuestra experiencia, ¿cómo veis esto o cómo lo habéis vivido o qué está sucediendo en vuestros casos? Bueno. Los dos vais a hablar, ¿eh? O sea Nada. que... A ver, intentando dar una respuesta muy corta, o sea, yo lo que veo es cómo se va moviendo un poco la dinámica dentro de la organización, ¿no? Aparte de que todo esto transforma, lo que hemos hablado, los cambios, yo creo que antes el canal era muy relevante y ahora el canal deja de ser, es un pelín menos relevante, ¿eh? Fíjate, aunque digas, probablemente tiene un montón de relación con el cliente. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque al final, si quieres tener una visión omnicanal, tú tienes que tener concentrado la información en un único sitio, tienes que tener una estrategia única, tienes que tener un modelo único de cómo te quieres relacionar y cómo quieres llevar a un cliente de aquí a aquí. Entonces, yo fíjate, creo que el canal pasa a ser, por decirlo así en corto, pasa a ser menos relevante. Y eso es un cambio muy grande. Eso es un cambio muy grande. Porque ya el cliente no pertenece al canal, ¿no? Ya no es mío, ya es, digamos, de la organización. Y esto, que es una frase así suelta, es un gran cambio. ¿La has dejado caer así? Como que parezca un accidente. Es un gran cambio, es un gran cambio. Muy bien. Sí, o sea, yo coincido plenamente y creo que una parte importante es o sea, y que también es algo que en PowerPoint suena fácil, pero llevarlo a la práctica es muy complejo, es cómo alinear esos incentivos de esos canales para que la unicanalidad funcione. Y es una cosa que no es trivial, porque cuando vienen, o sea, cuando están acostumbrados a que sus objetivos están muy bien estructurados en base a una cartera de clientes o en base a un canal muy concreto, pasar eso y decirle, bueno, pues es que ahora el cliente ya no es tuyo, es del negocio, y luego tú, según tus acciones, que aumenten el valor de ese cliente, es un cambio que no es fácil, ¿no? O sea, sobre todo en venta digital, ¿no? O sea, un cliente que empezó en digital, pero luego lo pillas en otro sitio, o que empezó con un canal telefónico que luego termina contratando digital, como te aseguras que cada uno tiene su participación de ese negocio, porque si no, al final pierdes canal y el mundo, aunque va a ser más digital, no es 100% digital. Entonces, eso es en venta y en atención, ¿no? Yo creo que va de conseguir llegar a ese sweet spot en donde están alineados los incentivos de todos, pero es algo muy complejo. Pero es muy relevante, porque lo hablábamos antes y lo vinculo con la pregunta anterior que realizabas, Alberto, ¿no? De, oye, ¿cómo separamos marca, producto y demás, ¿no? Ese punto de atribución, que al final también es más holístico, ¿no? Que al final era como, no, es que se lo lleva el que ha hecho el clic, ¿no? ¿En qué punto? Bueno, depende, es que durante todo el proceso han pasado muchas cosas y en la casa está pasando, ¿no? Nosotros pues es una compañía también que gestiona campañas de comunicación y estrategias de comunicación, pues a veces como que muy antes se separaba, ¿no? La televisión va por un lado, ahora, no, la televisión no funciona. Yo con los equipos, cuando hablo, siempre dicen los equipos de performance que les encanta que haya campañas de televisión que luego les genera mayor tráfico y más relevancia, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es la estrategia? El unirlo todo, ¿no? El ver cómo funciona, el saber también en tipología de mensajes y también en el momento y en el contexto. Entonces, ahí, sin duda, también de cara a la empresa, a mí un objetivo, hablábamos de la igual pymes, de lo que sea, ¿no? Claro, hay estructuras que están pensadas de otra manera en otro mundo, ¿no? Pues hay franquicias, que con lo cual cada uno tiene su objetivo allí individual, y claro, cuando de repente vuelves, ¿no? O oficinas, ¿no? Y cuando vuelves a decir, no, es que esto es de todos, pues también hay que actualizar no solo la petición, sino también el modelo como decías muy bien, también de remuneración o incluso de éxito, métricas en general. Para que también pues el comercial no deje de estar motivado, ¿no? Que es una palanca importante, o la oficina diga, bueno, pues me da igual, porque total luego va a la web, pues ya, ¿yo qué voy a hacer? No, es que tú eres clave, ¿no? Porque el momento en el que está aquí es cuando realmente hay piel, vuelves a humanidad y vuelves a también certificar todo lo que hemos dicho en mensajes, ¿no? Entonces, ese punto obliga no solo a las diferentes áreas a conectarse, sino también a la organización a repensar los modelos de cómo, pues eso, ¿no? Involucrar a todo el mundo y mantenerlo activo, ¿no? Y eso es un reto, pero yo creo que también la clave para hacerlo es
escuchando, ¿no?, a los diferentes profesionales y decir, bueno, yo estaba aquí, tenía estas ventajas, ¿cómo lo hacemos para no perderlas, ¿no?, para no perder mi rol o también para no ir perdidos, ¿no? Que el cambio yo creo que es bueno, sin duda, la transformación también, pero desde la evolución, no desde ahora estás aquí, mañana estás allí. Volviendo al baloncesto, hay concepto que es pivotar, no hay que volar, ¿no?, no hay que saltar, ahora te voy moviendo porque la gente se pierde, sino que sí que es de aquí pasamos aquí, cómo pasamos juntos hacia allí y cómo evolucionamos, ¿no? Y eso es lo que genera mejor resultado. Y al hilo de este comentario, y antes de pasar a preguntas que pueda tener la audiencia, un comentario para los tres, o pregunta para los tres. Es un comentario, no es una pregunta, porque me gustaría poner el acento en que esto no es una dinámica solo de empresas grandes, también es de todo tipo de empresa. Esto no es una dinámica de B2C, también es una dinámica de B2B, del mundo industrial, del mundo de gran consumo, del mundo de muchos sectores. Y me gustaría que comentarais sobre esto que estoy diciendo ahora para que nos pudiéramos quedar con una perspectiva más justa y más transversal, en el sentido de que esto no es una receta para unos pocos, esto es una dinámica absolutamente general, porque las plataformas están ahí, los hábitos de clientes de todo tipo. Entonces, ese es mi último comentario para vosotros, para que podáis construir sobre él antes de pasar a las preguntas. B2B, B2C, empresa grande, pyme, ¿aplicable a todo? Mira, empiezo con un caso muy tonto, ¿vale? Que yo a veces, que también me gusta la docencia de más, pongo. Yo creo que la persona más experta en engagement que conozco es la Toñi, que está en la carnicería a la que yo voy. Yo podía ir a muchos sitios a comprar la carne. La Toñi domina el cotarro, ¿no? Está allí, sabe, pregunta, conoce, o sea, es la que más conoce de todos, ¿no? Porque al final no es que conoce, es que se interesa por ti. Tú estás allí con tu lío, la llamada, la niña que no sé qué, y ella te dice, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu tal? Y es ese punto de oye, vengo aquí porque ya sabe lo que me gusta, porque ya sabe lo tal, me ayuda a probar. Le importo. Entonces, ese punto de confianza, de seguridad que está allí, ¿no? Y no necesita un CRM. Y no necesita un CRM. Que eso no significa que la tecnología no sea importante. Y de ahí para arriba sí. Fíjate después lo que debe tener ella de su lista de WhatsApp apuntadas cosas, porque si no esa cabeza no da, ¿no? Pero el punto es que yo siempre digo que es la actitud. Y eso, evidentemente, para una pyme que dices no tengo los recursos de una gran empresa, es qué actitud tengo y al final, pues cómo utilizo un WhatsApp para generar ese punto de caso, ¿no? Y evidentemente luego eso, cuando lo escalas, cuando lo transversalizas, cuando lo internacionalizas, ahí evidentemente es donde tienes que poner pues muchos más recursos, mucho más conocimiento y demás, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la misma, que es preocuparse porque haya ese punto de confianza, de interacción y de relación positiva, ¿no? Y ahí es donde luego se extrapola, evidentemente implican MBAs, másters y demás, ¿no? Y no los pongo... Pero es la misma esencia, es la misma esencia. Lo que pasa es que es la escala, ¿no? Lo que cambia. Y a veces cuando crecemos nos olvidamos de la esencia. Perfecto. Pues yo creo que adelante con preguntas de la audiencia, si es que las hay. Pues sí, está la audiencia pues con muchas preguntas y muy activa aquí en el canal de YouTube. Está rabiosa. Y hay un punto que coincide en muchas preguntas e he intentado pues resumirlo en una que es digitalización versus personalización. Un poco enfocado Banco Santander. Pregunta si no pensáis que con la digitalización se está perdiendo el contacto con el cliente y el tema del trato, de la atención al cliente por máquinas, por ejemplo en Naturgy, que llaman y contesta una máquina. ¿Qué podríais apuntar en cuanto a este tema? Bueno, arranco yo. Te dijeron primero. Bueno, en cuanto a digitalización y personalización, a ver, yo creo que a veces cuando hablamos de digitalización entendemos como que todo tiene que ser digital y que además todo tiene que ser con un concepto digital complejo y no tiene por qué. O sea, yo como experiencia personal, yo he visto a mi padre, que era una persona para nada cercana a la tecnología y a los 80 y algo, tiene 83 y está hecho un roble, eso sí, ha empezado a usar un móvil. Su móvil no tiene nada que ver con el mío. Tiene 3 botones, 3 cosas y no tiene nada que ver con el mío. Entonces yo creo que la digitalización no tiene que ser no estar cercano a las personas. Otra cosa es que las personas que definimos los procesos digitales tenemos que pensar en todo el mundo. Tenemos que pensarlo en hacerlo sencillo, que antes se hablaba, en todos los segmentos. Gente más mayor, gente más joven. Luego a veces es verdad que hay estrategias que por muy bien que estén pensadas, pues se te puede quedar alguna variable suelta y hay que corregirlo. O sea, eso es así como yo lo veo. Esa era la primera y la segunda, me parece que había como 2 preguntas.
Bueno, ¿no? O sea, no, Máquinas. lo que decían de las máquinas, ¿no? Yo creo que, por lo menos en nuestro caso, la idea es cómo usar esa tecnología para ayudar a nuestros clientes a que hagan las cosas cuando ellos quieran y como ellos quieran, pero no como un sustituto nunca de la atención humana. Entonces, en el que el call center, por ejemplo, nos apoyemos nos apoyemos de una máquina para ser más eficientes y para poder atender a más clientes al mismo tiempo, no evita que después tenemos cientos de agentes de carne y hueso que están atendiendo a nuestros clientes y que resuelven pues cualquier cantidad de solicitudes que nos ponen. Pero luego habrá gente que diga, oye, es que a mí, y a veces me pasa, yo prefiero meter una página web y solucionar y hacer mi gestión. Pues para eso también tenemos que las empresas poner una solución, ¿no? La clave está ahí, ¿no? En no negro o blanco, sino que tener ese equilibrio para que el usuario, pues eso, tenga la opción. Y yo creo que a nadie le molestará si tiene la opción de... Es al revés. A veces a mí te llaman y una persona y dices, madre mía, ahora, ¿no? Y al revés, a veces la buscas. Es que no es siempre la misma situación. Es que es muy práctico que ahora pues yo puedo directamente cambiar de tarifa en online, y antes no, tenía que llamar 10 minutos, te leo toda la política de... Madre mía. O sea, que es que el propio usuario lo mejora, con lo cual, en el caso de Antonio es perfecto, ¿no? La tecnología al revés, le acerca, puede llamar rápidamente, está seguro de que si le pasa algo podrá llamar a su hijo y a su familia. Entonces tenemos que ponerla al servicio, ¿no? de que no perdamos las cosas, pero es perfectamente viable e incluso en contenido y demás generan mejores experiencias, enriquecidas, amplificadas, con lo cual no hay que tampoco irse al extremo de decir, no, lo negativo, solo vale lo humano, el directo. Es el equilibrio. Yo creo que la hibridación es la clave de que nos llevará a conseguir que el usuario pueda tener pues todas las opciones y que al final pues utilice la que más le conviene, ¿no? Además, perdona, tú decías ahora, es que es verdad, que todos somos muy complejos y Claro. un día quieres usarlo digital y otro día dices, no, tengo que llamar y quiero que me atiendan y ¿por qué no me llaman? Es decir, que la misma persona, nosotros mismos cambiamos. Claro. Podemos cambiar en cuestión de horas, totalmente. ¿Más preguntas? José Manuel nos pregunta, dice, ¿cuáles son para vosotros las métricas claves en engagement y cuáles son las que usáis como siempre? Bueno, como un must. De esta no os escapáis, ¿eh? Venga, ¿sacamos listado? Métricas estrella que penséis que pueden definir el engagement en negocios. Bueno, si quieres empiezo yo. Venga. O sea, para nosotros estamos en un negocio en donde la rotación de clientes es un tema muy relevante. O sea, es un mercado muy dinámico en donde cambiar de compañía es muy sencillo. O sea, hoy estás con Naturgy y mañana estás con otra y en tu casa no ha cambiado nada. El gas y la luz que te llega es exactamente el mismo y no... O sea, no hay un cambio físico, a diferencia de en otras industrias. Entonces, para nosotros esta es la clave, una clave fundamental, es cómo está la rotación, qué tan fieles son nuestros clientes a nosotros y en comparación con nuestros principales competidores. Y luego esto, obviamente, desencadena en una cantidad de métricas bastante rica, en donde pues puedes ver, oye, cómo está la marca, cómo está, cuántos productos estoy vendiendo, por qué canales, etcétera. Pero sin duda una de las métricas importantes que seguimos es ese, ¿no? Sí, quizás os lo relanzo, ¿no? O sea, quizás las preguntas van enfocadas a... en el pasado había métricas estrellas, fundamentalmente ventas, cuando quieres mantener una relación más a largo plazo, quizás haya que apuntar a métricas como lifetime value, como coste de captura, sí. churn, por usar palabras más raras que podamos imaginarnos, pero básicamente, sí, me falta alguna rara si eso me lo decís, pero básicamente... Si no la inventamos. Si no lo inventamos.
un cambio entre venta y todas las métricas que estáis utilizando vosotros. Y en contenido, si quieres, para complementar, ¿no? Sí. Creo que al final la clave está en varios factores y, como digo, depende del tipo de contenido que creas o el tipo de comunicación o activación, pero sin duda el tiempo es una variable importante. O sea, hemos pasado de la cuantificación del visionado al tiempo que hay detrás, la atención, ¿no? La dedicación que ha habido. Yo lo ponía cuando lo hablábamos antes, ¿no? La parte de que no solo hay una atención ahí dedicada, sino que también hay una interacción. Y el reconocimiento, creo que el más valioso es que haya esa compartición o esa parte de interacción de escritura, ¿no? De que la gente comenta, genera un debate incluso alrededor o habla de ello. Creo que ese punto de la generación de conversación alrededor de un caso, de un proyecto, pues tiene ese valor que ha interesado, que ha llegado, que ha tocado, porque al final también buscamos reacciones no simplemente de ok, pasó, ya está, lo vi, sino que, ostras, me ha generado aquí algo dentro y lo debato, lo comparto, ¿no? Y después, sin duda, ese punto de repetición, ¿no? Yo creo que tenemos que tener clave que hay veces que sí que son cosas más aisladas y concretas, pero que todos tenemos una ambición de generar una relación y que entonces haya, pues, en la parte de contenido llamamos la serialización, ¿no? De que haya esa repetición, porque también no hay que volver a empezar de cero, sino que hay un hábito y esa costumbre, ¿no? Entonces, son variables o son KPIs que utilizamos en el día a día, pero puede pasar que en algún momento haya algunos más prioritarios que otros o que evidentemente la parte de visionado esté, ¿no? También es verdad, depende del público que tengas delante, ¿no? Esto se hace para que internamente en la casa confíen en ello y den el pasito. No te olvides de las views, ¿vale? Porque van a compararlo con otras métricas que eran similares, con lo cual también es importante el tema de la comparativa de métricas para también facilitar a la gente de nuevo el significado que tiene, ¿no? El poner en contexto y como digo, una pyme a lo mejor consigue un proyecto y lo lanza y tiene poquito, pero ese poquito es porque ha ido gente muy especializada que es muy interesante. Entonces, por eso de nuevo es siempre el proyecto la clave y tener esa amplia magnitud para ver lo que está pasando, ¿no? El cambio no se empieza en un solo sitio, ¿no? Se tiene que empezar en muchos. A ver, a lo que tú te refieres, bueno, esto o sea, no es una cosa que estamos empezando ayer, sino que tiene mucho tiempo. Por ejemplo, pues toda la inversión que se ha hecho en que los autobuses en Madrid y en Barcelona sean de gas natural, que eso lo hicimos nosotros, ¿no? Luego, poner placas en las ciudades, pues se está haciendo, pero para llegar a escala y realmente conseguir que gran parte de la energía que se produce en España es renovable, no se va a poder hacer en las ciudades. O sea, los molinos para energía eólica pues se ponen fuera de las ciudades, y también las grandes granjas de placas fotovoltaicas. Entonces, en ese sentido, yo creo que, o sea, y ejemplos de estos te puedo dar muchos. O sea, también en el transporte marítimo ahí estamos haciendo cosas para que los barcos contaminen menos, trenes, etcétera. Entonces, o sea, yo creo que el cambio no es un cambio que lo vamos a hacer solo nosotros como empresa, sino es un cambio que hemos hecho como sociedad, que nosotros nos estamos apuntando y queremos estar en la vanguardia, y que se va a hacer desde múltiples frentes, no va a ser solamente en un frente, ¿no? Aquí creo que las marcas, y conozco la compañía porque hemos colaborado y tenido la oportunidad, pero creo que para reforzar, yo podría estar... Es el cambio también de paradigma del rol, desde la humildad, ¿no? De no pensar que yo ahora seré... Y sobre todo, no buscar ese punto de el titular y ya está. Eso creo que tiene mucho valor, ¿no? Sería fácil coger mañana un barrio, le pongo todas las placas y adiós, ¿no? Me he marcado el punto y yo sigo haciendo lo mío, porque lo importante es coger el titular, conseguir que la gente parezca... No, el punto es cómo cambio todo el proceso, cómo trabajo también la concienciación, la colaboración con los que ya lo están haciendo, con los que son pequeños y hacemos más grandes juntos, con los que también van a valorarlo como consumidores, ¿no? Y como usuarios. Al final, esto es compartido, ¿no? Yo siempre digo que la audiencia, el usuario, vota cada día, ¿no? Cuando compra un tipo de marca o cuando apoya a un tipo de cliente o como está en una compañía. Está, pues, diciendo que comparte esos valores o que le parece bien, ¿no? Con lo cual también
un poco frívolo decir, no, tú, te encargas tú, ¿no? No, juntos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos autoexigimos? Y cómo lo hacemos de verdad. Y de verdad es, pues con muchas pequeñas cosas que hacen una grande, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la clave, ¿no? Y luego yo no sé, pero también es un mercado muy regulado. Claro. Es decir, que no solamente es un tema de una compañía que quiera hacer, ¿no? Tienen que ir de la mano normalmente con las administraciones. Totalmente de acuerdo, totalmente. Por eso que es pensar en común. Yo creo que cuando pensamos en común ganamos todos. Pues lo que quería era agradecer primero a todo el público y toda la audiencia que está hoy aquí y los que están en streaming por habernos acompañado. Luego, por supuesto, muy especialmente a Terrell, Antonio y a David por todas sus opiniones. Y yo creo que hemos dado muchas claves muy interesantes de por qué este foco en cliente está revolucionando y creando un auténtico terremoto en las empresas, las organizaciones, con la tecnología, operaciones, perfiles y absolutamente todo 360. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.